Queridos hermanos, nuevamente un feliz sábado para cada uno de ustedes y nuevamente felices de compartir la palabra de Dios y de unirnos espiritualmente a través del estudio, ya que no podemos reunirnos como hermanos en personas, pero sí podemos reunirnos como hermanos, como pueblo de Dios en espíritu. Y bueno, como siempre, mi esposa y yo les invitamos para cantar, unirse a uno de los cantos que nos gusta entonar. Y ahora vamos a cantar un canto tradicional, antiguito, que creo que la mayoría de nosotros conocemos o lo hemos escuchado, tal vez lo sabemos de memoria, y que se llama La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador. Amén. Muchas gracias, hermanos, por unirse con nosotros al canto. Algunos no tenemos tal vez el talento artístico de cantar como otros lo tienen, pero todos tenemos el don de poder alabar el nombre de Dios con nuestro canto, con nuestras voces. Y nuevamente les seguimos dando una bienvenida a cada uno de ustedes al estudio de la salvación. Un estudio que ya hemos iniciado hace varios meses, pero que podemos estudiar, ¿verdad? Y sabemos que el tema de la salvación es un tema inagotable. Es un tema que todavía nosotros estaremos estudiando en la eternidad. Habrá todavía más para poder estudiar. Y hoy vamos a hablar, a continuar, sobre lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estamos hablando sobre el asunto de la elección, la cuestión de la elección. Hay algo que necesitamos tener siempre bien en claro. La elección aparece 2 veces en el plan de salvación. La primera vez que aparece la elección es en la predestinación. Recuerden que ya estudiamos que después de la presciencia, que es el primer recurso de la salvación, viene la predestinación. Y en la predestinación
viene la primera parte de la elección. Ahora, esa elección que se hace en la predestinación no es la elección que hacemos los seres humanos, es la elección que proviene de Dios, la elección de Dios. Y ya hemos estudiado ampliamente que en esta elección que Dios hace de cada ser humano, Dios nos elige a todos los seres humanos que Él ya conoció de antemano en su presencia, desde antes de que nosotros naciésemos. Dios ya nos elige para que seamos salvos. Y ahí Dios nos da un plan para salvarnos, que hemos conocido, ¿verdad? O ya hemos estudiado que es la prótesis o el propósito de Dios que nos entrega para poder salvarnos. Así que la primera parte de la elección viene en la predestinación, pero es la elección de Dios. Es lo que Dios elige, y Dios elige a todos los seres humanos para que nosotros seamos salvos. La segunda parte viene en el llamado. Recuerden lo que dice Romanos 8, 28 al 30. A los que antes conoció, la presciencia, también los predestinó. Ahí viene la elección de Dios. Y a los que predestinó, también los llamó. Y en ese llamado es donde viene la segunda parte de la elección, que es la elección nuestra, la de los seres humanos. Y ahí es donde estamos dando los ejemplos de cómo algunos seres humanos aceptan el llamado, lo reciben y hacen la elección de poder cumplir con el propósito de Dios. En otras palabras, esta es la parte crítica en la salvación. ¿Por qué? Porque esta es la que decide finalmente nuestra salvación. El hecho de que Dios nos eligió a todos para que seamos salvos no significa que esa es la última elección, esa es la primera elección. La última es la que nosotros hacemos como seres humanos, donde nosotros decidimos, cuando Dios nos llama, que es el llamado, cuando Dios nos presenta ese plan de la salvación, nosotros somos los que hacemos la elección y decidimos aceptar el llamado, el propósito de Dios, o rechazarlo. Y los ejemplos que estamos dando en la Escritura es que algunos han rechazado completamente el llamado de Dios. Ahora, hay otros que lo han aceptado, pero algunos lo han aceptado y no lo han cumplido. O lo han aceptado y lo han cumplido a medias. Y hay otros que lo han aceptado y lo han cumplido fielmente. Así que ya dimos dos ejemplos la semana pasada y en esos ejemplos hablamos del primer personaje. Encontramos allá en el libro de Jueces y que es Sansón. Ya estudiamos sobre cómo Dios hizo la elección de Sansón antes que naciera y cuál fue la elección que Sansón hizo, que no cumplió con el plan que Dios le había dado, aunque finalmente Dios, ya dijimos, lo salvó, lo redimió, ¿verdad? Porque él al final, en su último momento, reconoció, y Dios siempre está dispuesto a salvar a las personas, aunque sea en el último momento. Así que nunca se desanimen de invitar a una persona que tal vez está viviendo sus últimos momentos de su vida, para invitarlo a que se arrepienta y a que, más que nada, que acepte a Jesús, que es lo más importante para la salvación. Sansón reconoció a Dios y por haber reconocido a Dios nuevamente en su vida, Dios le dio la salvación. Y también hablamos acerca de Elí y sus hijos. Y dijimos, ¿verdad?, ahí en 1 de Samuel, cómo Dios había dicho que la casa de Elí y sus descendientes iban a ser sacerdotes para siempre. Esa era la elección de Dios. Pero cuando los hijos de Elí desobedecieron y no cumplieron con su sacerdocio, ¿verdad? Y Elí en cierta medida fue culpable porque él no les llamó la atención o les quitó el sacerdocio que Dios les había dado. Entonces los hijos de Elí, como ya vimos, murieron, y el propósito de Dios de que esa familia fuese la familia sacerdotal para siempre se frustró. Y podemos decir que en este caso los hijos de Elí
aunque ellos habían aceptado el llamado porque eran sacerdotes, ellos no cumplieron con el propósito de Dios, frustraron el propósito de Dios para ellos. Y ahora vamos a hablar de un tercer personaje. ¿Quién es ese tercer personaje? Bueno, también lo encontramos allí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 9. Y este capítulo comienza diciendo que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, aquí se está mencionando la primera característica de este personaje. ¿Quién es Saúl? Todos conocemos la historia de Saúl. Bueno, Saúl era descendiente de una familia humilde, era descendiente de una familia también fiel, y Saúl era un joven, de acuerdo a lo que se menciona en la historia del capítulo 9, un joven obediente a su padre. Ahora, por esas características que Saúl tenía, y no tanto por la belleza, ¿verdad? Porque algunos podrán pensar, es que Saúl era hermoso, como dice ahí, era más alto que los demás personas del pueblo. No, Dios no elige por eso, porque recuerden que cuando Dios eligió a David, Samuel se equivocó viendo a sus hermanos que eran más opuestos, más robustos, ¿verdad? Y tal vez más hermosos, más maduros, y entonces más apuestos. Y cuando Samuel vio al mayor de ellos, dijo, este seguramente es el que Dios escogió. Bueno, porque era hermoso, pero ya ahí vemos que Dios no se guía por eso. Dios dijo, bueno, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso Dios le dijo a Samuel, no mires el parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces, quiere decir que Saúl, además de que era un joven hermoso, era un joven alto, como dice aquí, también era un joven que tenía las características que Dios estaba buscando para que fuese rey. Y podemos decir que Saúl, ¿verdad?, era un hombre talentoso, porque al principio, cuando leemos las historias, ¿verdad?, vamos a ver cómo él se puso en las manos de Dios y Dios lo dirigió y lo guió. Inclusive, Dios lo eligió y le dio un don especial. En este caso, ¿verdad?, leemos en el capítulo 10 que ocurrió un incidente en la vida de Saúl. Dice el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha elegido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que, ¿era el elegido de Dios? Sí, Dios lo había elegido. ¿Para qué? Para que él fuese el rey, el príncipe de Israel, y para que su descendencia continuara siendo los herederos del reino. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, en el versículo 9, que lo que Samuel había predicho de que el Espíritu Santo iba a venir para capacitar de una forma especial, porque iba a ser el rey de Israel, se cumplió. Y dice el versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué significa esto? Dios no solamente elige, Dios también capacita. Y aquí vemos que como Saúl tenía un corazón accesible, Dios le transformó su corazón. Y dice el versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos, entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también
entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. ¿Qué significa esto? Que aunque alguien puede pensar que nosotros no tenemos la capacidad para hacer algo, cuando Dios nos elige, Dios nos capacita. Y en este caso nadie se imaginó que Saúl, que no era uno de los estudiantes que estaban en la escuela de los profetas de aquel tiempo, de repente iba a estar profetizando. Pero todo esto vino, ¿por qué? Porque Saúl tenía su corazón dispuesto a aceptar el llamado de Dios. Y Dios le mudó su corazón y el Espíritu Santo vino y lo capacitó con el poder de Dios para poder cumplir su misión. Pero la elección que nosotros hacemos es una elección que se debe de mantener durante toda la vida. Porque hay personas que hacen buenas elecciones, pero solamente son elecciones momentáneas o elecciones temporales. Algunas personas deciden ser cristianos solo por un tiempo y después se desaniman, pierden el ánimo que tenían y por lo tanto la elección que Dios ha hecho viene a ser un fracaso en sus vidas. Y este es el caso que encontramos en Saúl, porque cuando vamos al capítulo 15, nosotros encontramos que Dios le dio una misión especial para que Saúl cumpliese y para que la cumpliese tal y como Dios se la había dado. Y dice en el capítulo 10, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Eso fue después de que Saúl no había cumplido con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿qué significa esto? Que Saúl era una persona humilde. Y esta es una de las características que Dios busca en las personas. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Así que Dios puede poner a una persona humilde en una posición muy elevada, espiritualmente. Y también podemos decir en el liderazgo de su pueblo, como en el caso de Saúl. Pero a veces, cuando las personas tienen el liderazgo, cuando ocupan un lugar, una posición elevada en el liderazgo, muchas veces eso echa a perder a las personas y creen que ellos están allí por su propia sabiduría, por su propia capacidad, por su propia habilidad y se olvidan que todo eso viene como resultado de la bendición de Dios. En otras palabras, eso que hacemos, que logramos, no es porque seamos capaces como a veces creemos, es porque Dios nos ha dado su poder y nos ha capacitado para hacer esa obra para la cual nos ha elegido. Entonces, finalmente, Samuel reprende a Saúl y leemos en el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección que Dios había hecho para Saúl, Saúl simplemente la frustró. ¿Cómo? Con sus actitudes. En lugar de mantenerse humilde, Saúl se volvió una persona orgullosa. Saúl pensó que la sabiduría que él tenía o la capacidad que él tenía para dirigir el pueblo de Israel era una capacidad propia y no reconoció a Dios. Así que algunas veces nuestra arrogancia, como en el caso de Saúl, su arrogancia lo llevó a no cumplir con la voluntad de Dios y perdió el propósito de Dios y la elección. Y bueno, todos conocemos que la vida de Saúl terminó de una manera muy triste, ¿verdad? Todos conocemos el final de la vida de Saúl.
al final se apartó completamente de Dios, inclusive, ¿verdad? Él mismo se fue tras el ocultismo tratando de encontrar una respuesta que no provenía de Dios. Así que, ¿cómo ponemos ahora? ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo calificamos este caso de la elección? Bueno, diríamos que en este caso de Saúl la elección también fue un fracaso. Saúl cumplió primero el plan de Dios. Al principio Saúl fue fiel, pero después Saúl se rebeló porque Samuel dice que era pecado de rebelión, se rebeló, o sea, no quiso cumplir la voluntad de Dios y entonces Saúl frustró el plan que Dios tenía y la elección de Dios en el caso de Saúl fue un fracaso. ¿Por qué? No porque Dios así lo quiso, sino porque Saúl tomó esa elección y por las decisiones que él tomó, por la elección que él tomó equivocada, entonces el propósito de Dios, el plan de Dios, no se cumplió para su vida y para salvación. Así que vamos a hablar de otro personaje que solamente quiero introducir y que encontramos en el libro de Isaías. Y le digo que lo quiero introducir porque de este personaje hay bastante que hablar en la Escritura. Y nos referimos a un hombre que no provenía del pueblo de Dios. Un hombre cuya familia no conoció a Dios. Él mismo no conocía a Dios. Pero que de alguna manera Dios lo eligió para que cumpliera un plan especial. Aún sin conocer a Dios. Y aquí es donde vemos, ¿verdad?, que se cumple lo que ya hemos estudiado en la elección. Dios llama a las personas en diferentes momentos de la vida. En este caso, ¿verdad?, Dios llamó a esta persona cuando él ya era una persona adulta, era un rey de un gran imperio. Y nos referimos al siguiente personaje que encontramos en Isaías 44. Dice el versículo 24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formé desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás restaurada, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y los ríos haré secar. Y aquí viene la parte que queremos enfatizar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Bueno, quiero introducir a este personaje de una manera interesante. ¿Por qué? Porque cuando Isaías escribió esta parte, Ciro ni siquiera había nacido. Tal vez ni sus padres ni sus abuelos habían nacido. Pero Dios ya estaba dando la elección que él había hecho en la predestinación antes de que Ciro naciera. Inclusive Dios le estaba poniendo ya un nombre. Inclusive Dios estaba diciendo que él iba a cumplir todo lo que él quisiera en cuanto a edificar Jerusalén, en cuanto a reconstruirla, en cuanto a habitarla y en cuanto a reconstruir sus muros. Y la pregunta que quiero dejar en pie es la siguiente. ¿Cumplió Ciro con el propósito de Dios? Ahora, esta es una profecía muy importante. Esta es una profecía que tenía que ver con la restauración de la ciudad de Jerusalén, con la reconstrucción del templo y con el retorno de los cautivos que habían ido a Babilonia. ¿Cumplió Ciro? ¿Lo cumplió fielmente? ¿Lo cumplió a medias? ¿Lo cumplió al principio? ¿No lo cumplió? Bueno, eso vamos a ver en nuestro siguiente estudio.
¿Qué es lo que en la Biblia nos enseña acerca de si Ciro cumplió el propósito que Dios había dado de él unos 150 años antes de que Ciro naciera, o tal vez 200 años, porque no sabemos exactamente en qué momento escribió Isaías, pero sí sabemos que Isaías, ¿verdad?, escribió por lo menos entre 200 años antes de que Ciro apareciera en el escenario. Entonces, aquí tenemos otra vez la elección de un personaje histórico muy importante que no era parte del pueblo de Dios, pero que Dios había hecho una elección para él, el rey Ciro de Persia. Mientras tanto, lo que queremos decir a cada uno de ustedes es, Dios tiene un plan, así como tuvo para Saúl, para Ciro, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Y nosotros estamos ahora en el momento oportuno para tomar la mejor elección. ¿Qué voy a decidir? ¿Voy a tomar una elección temporal solo para cumplirla por un tiempo? ¿Voy a tomar una elección parcial solo para cumplirla a medias? Voy a decidir, voy a elegir cumplir fielmente el plan de Dios para mi vida con la ayuda, la capacidad que Dios me da, como se la dio a Saúl, y con el poder del Espíritu Santo que Dios me da a mí también, como se lo dio a Saúl. Pero recuerden, la elección en este caso, en el llamado, no es de Dios. La elección es tuya y mía. La elección es nuestra. Y si las cumplimos fielmente, se cumplirá el propósito de Dios para nuestra vida y para nuestra salvación. Que Dios nos dé y nos ayude a tomar la mejor elección ahora y para la eternidad. Y que a través de esa elección podamos algún día encontrarnos con Cristo en su reino eterno.